aquí ahí ven ustedes que hay músculos alrededor de los ojos, músculos alrededor de las fosas nasales, ¿cierto? Músculos alrededor de la boca o de la cavidad oral, ¿ya? Entonces todos estos músculos que ustedes ven aquí son músculos subcutáneos. Ahora, aquí hay músculos más poderosos también que no tienen que ver mucho con el reír o con el sentido de la tristeza, de la amargura o qué sé yo, que son los músculos que ayudan a mover la mandíbula. Pues nosotros tenemos un acto que es fundamental, ¿cierto? Que es el acto de la masticación durante la primera parte de lo que es el sistema digestivo, ¿ya? Entonces tenemos que mover la articulación aquí temporomandibular. Y para ello hay unos músculos denominados masticadores, ¿ya? Y ahí nosotros podemos apreciar inmediatamente uno aquí, que los músculos masticadores son 4. Ahí están los masséteros, está el temporal, que ustedes lo ven ahí a través de la fase temporal, que es transparente, ¿cierto? Músculo temporal, músculo massétero, y hay un músculo por dentro que es el pterigoideo medial, que está por dentro de la rama de la mandíbula, y tenemos también músculos asociados a los procesos pterigoides del efenoides, que se llama el pterigoideo lateral. Entonces esos músculos participan en lo que significa fundamentalmente elevar la mandíbula para producir el proceso de la trituración, ¿cierto? De la masticación. Ahora, dentro de estos músculos que ustedes ven aquí, que están alrededor de los ojos, de la cavidad nasal y de la cavidad oral, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, el músculo orbicular del ojo. Ven ustedes que son fibras como semicirculares, ¿no? Y este orbicular, ven ustedes, tiene una parte que es una parte periférica, ¿cierto? Y una parte un poco central que está asociada al párpado, de tal manera que tenemos una parte palpebral y nosotros tenemos la capacidad con estos orbiculares, son como un esfínter más o menos. Lo mismo tenemos aquí un orbicular de los labios, ¿ya? Orbicular de los labios, que nos permite aquí, ¿cierto?, hacer movilidad con los labios, poder cerrar la boca, ¿cierto? Protruir los labios. Aquí también podemos cerrar el ojo es como bastante ágil, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos si viene una nube de polvo, por ejemplo, inmediatamente nosotros vamos a cerrar el ojo porque tenemos una actividad bastante grande en este tipo de músculos que están asociados entonces a la periferia de este ojo, ¿no? Ahora, hay músculos que les decía yo, por ejemplo, que ayudan a estas expresiones más conocidas. Por ejemplo, en esta zona aquí superficial, ¿cierto? Hay un músculo que se llama el risorio y que un anatomista clásico, Santorini, le había puesto su nombre. Entonces se llamaba el músculo risorio de Santorini, que está colocado por encima de ese que ustedes ven ahí, que se llama el músculo buccinador, ¿cierto? Y ese buccinador está colocado entre los márgenes, entre lo que es la maxila y la mandíbula, porque aquí nos quedaría a nosotros un espacio, ¿no? Entonces ahí, en lo que es ¿cómo se llama esta partecita aquí? La mejilla. La mejilla, en el fondo, es la protuberancia que nos da este músculo buccinador, y que es un músculo que está asociado, ¿cierto?, al acto de soplar. Los trompetistas, por ejemplo, los que tocan la tuba, todos los que tocan instrumentos de viento tienen desarrollado ese músculo buccinador, ¿ya? Que está entonces entre la maxila y la mandíbula. Y por sobre ¿cierto?, está el músculo risorio, que es un músculo que está fijado aquí en el reborde, ¿cierto?, del ángulo oris, que se llama el ángulo de la boca. Entonces, tiene la capacidad entonces de nosotros hacer esto y producir entonces lo que se llama la risa, ¿ya? Pero ven ustedes que para la sonrisa también aquí hay otros, como los músculos cigomáticos, mayor y menor, que traccionan, porque si ustedes ven la dirección de las fibras, van a traccionar el ángulo de la boca, ¿cierto?, hacia arriba y hacia atrás, al acortarse este músculo aquí, y produce entonces la sonrisa, ¿ya? Entonces, vean ustedes que inicialmente aquí alrededor de la boca nosotros vamos a tener el orbicular de los labios, vamos a tener, dijimos, el risorio por encima, más superficial, que aquí no lo alcanzamos a apreciar, el buccinador más profundamente, y por encima entonces los músculos cigomáticos, mayor y menor. Pero también hay un músculo ahí que se llama el elevador del párpado superior, elevador del párpado superior. Y hacia abajo, ven ustedes, nosotros aquí tenemos el depresor del ángulo de la boca, depresor. Entonces eso nos produce un sentido, ¿cierto?, de tristeza. Ya nos está mostrando entonces la función de
de tirar un poco el ángulo de la boca hacia abajo y se produce entonces esa curvatura en la cual está representada en esos ¿cómo se llaman esas cositas del teléfono? Eso. Entonces, los emoticones. Y aquí entonces el depresor del ángulo de la boca. Pero también aquí hay uno depresor del labio inferior, ¿se fijan? Depresor de los labios, ese que está ahí. Y también aquí hay uno que se llama el mentoniano, músculo mentoniano, ¿ya? Entonces, vean ustedes que aquí, asociados a la boca, tenemos entonces el depresor del ángulo, el depresor del labio, el orbicular de los labios, dijimos aquí el risorio transversalmente, el buccinador más profundamente, los cigomáticos y el elevador del párpado superior, ¿ya? Ahora, vean ustedes que aquí alrededor de lo que son la abertura nasal, también aquí tenemos músculos. Se fijan ustedes aquí, por ejemplo, el nasal, el músculo nasal, que es un músculo transverso que está colocado aquí por sobre lo que sería el dorso de la nariz, ¿ya? Pero si ustedes se fijan ahí, bien cerca de esta zona, aquí hay uno que se llama el procerus, que ayuda un poco a fruncir el ceño también, ¿no? Porque encimita aquí nosotros tenemos también, además del procerus, que está relacionado, ¿cierto?, inmediatamente con el músculo frontal, ¿ya? Músculo frontal, y si ustedes se fijan, si vamos hacia atrás, nosotros vamos a tener el músculo occipital. Pero este músculo frontal y el occipital están unidos a través de esta membrana fibrosa que se llama galea aponeurótica. Galea aponeurótica. Entonces ahí nosotros conocemos a ese músculo como el músculo occipitofrontal, porque es un músculo que tiene dos vientres anteriores, sería frontal anterior, digo izquierdo y derecho, dos occipitales derecho e izquierdo unidos por esa membrana. Entonces, un solo músculo que tiene una membrana intermedia. Por eso se llama músculo occipitofrontal. ¿Procerus también está correcto decir procer? Procedo, sí. Procer. Porque aquí este está como en latín, ¿no? Ahora, vean ustedes que alrededor del pabellón auricular también hay músculos que son los auriculares, superior, anterior, posterior. Estos músculos, algunas personas tienen la capacidad de poder mover la oreja como quieren, incluso independientemente una de la otra, ¿cierto? Creo que nace algunos actores que hacen como un espectáculo que pueden mover bien las orejas, ¿no? Son músculos voluntarios porque estos son músculos motores, pero no siempre uno puede tener, habría que entrenarlo, ¿cierto?, para poder hacer la actividad. Ahí tiene una vista anterior, ven ustedes ahí la porción frontal del músculo occipitofrontal, el músculo orbicular de los párpados, ¿cierto? Aquí tenemos los músculos orbicular de los labios, ahí está el depresor del labio inferior, ahí está el músculo mental, derecho e izquierdo, ¿cierto? Ahí está el músculo risorio, ¿se fijan? Es medio triangular, así como una base posterior y un ángulo en relación con la comisura labial. Ahí están los músculos cigomáticos, ¿ya? Y ven ustedes que todo esto, los espacios que yo les decía, cuando quedan espacios entre los músculos, y sobre todo aquí, nosotros se nos rellena con tejido adiposo. Entonces a algunos se les nota más la mejilla un poco más hinchadita, ¿cierto? Y eso hace que la cara se vea más redonda, ¿no? Los que son más magros, más delgados, ¿cierto?, tienen poco tejido adiposo, entonces la cara se les produce, se enjuta cuando uno, por ejemplo, se enferma mucho, ¿cierto?, y pierde el tejido adiposo, se dice que tiene como enjuta su cara, ¿no?, porque está como apretado, digamos, la musculatura a lo que es la parte más rígida que son los huesos, ¿no? Acá podemos ver aquí una partecita del risorio, ¿cierto?, ahí el depresor del ángulo de la boca, ahí está el orbicular, ahí está el orbicular del ojo, y ahí la porción occipital entonces de este músculo occipitofrontal. Ahí de más cerca, ¿cierto?, ven ustedes el auricular del ojo, formado por una porción orbitaria y una porción palpebral, porque participa también en la conformación del párpado, y ese es entonces el que produce entonces esto que nosotros tenemos en movimiento a cada momento, ¿cierto?, y este está siempre en función, ¿ya? Ahí ven ustedes, está el corrugador del supercilio, que es un músculo bien profundo, y está relacionado, ¿cierto?, con la parte del reborde orbitario superior medial, y que se llama el corrugador del supercilio. Ese es cuando uno se enoja y hace así, ¿cierto?, ese músculo se contrae y lleva hacia adentro entonces la piel de lo que es la parte superior del ojo, ¿ya?
Ahí está el prócer, ¿cierto? Ahí está la parte transversa del músculo nasal y tiene también una partecita ahí que es la parte alar, que ayuda un poco a abrir entonces aquí esto, ¿cierto? Las alas de la nariz y produce una abertura mayor entonces dentro de esta nariz. ¿Ya? Ven ustedes, aquí está más cerca, ahí está el buccinador, que sería el más profundo, ahí está el risorio, ¿se fijan? Unas fibras bien extrañas, ahí bien sinuosas. Eso que ustedes ven ahí, dice platisma, ¿cierto? Este platisma es un músculo del cuello, es un músculo subcutáneo del cuello que también está inervado por el nervio facial. Todos estos músculos están inervados por el facial. De tal manera que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un ataque viral, una inflamación del nervio por virus, que generalmente a veces dice un cambio de temperatura, a uno le puede producir un problema, una parálisis facial. Entonces el nervio facial se ve afectado y se ven afectados todos esos músculos de ese lado y por eso pierden esa capacidad de contraerse y de equipararse al del lado opuesto. Entonces el lado opuesto le tira todo para el otro lado y uno queda todo medio chueco, ¿no? Y se produce justamente porque el nervio facial es el responsable de la inervación de todos estos músculos de la cara. Pero además de este músculo del cuello que se llama platisma, que es un músculo bastante grande y que después a medida que uno va pasando el tiempo se nos empieza a relajarse y se nos producen algunas arrugas aquí en el cuello. Sobre todo las damas se preocupan más que nosotros. Ven ustedes ahí, ¿cierto? Lo que es el auricular de los labios. Ahí está el músculo buccinador. Y a través del músculo buccinador ven ustedes que pasa un conducto ahí, que es el conducto parotídeo. ¿Ya? La parótida es una glándula salival que está localizada por detrás, por encima de la rama de la mandíbula y por detrás del ángulo y del reborde posterior. Ahí está localizada la glándula parótida, es bastante grande. Y en este sector, a nivel de la parte media aquí de la mejilla, se origina un conducto que lleva la saliva hacia el interior de la cavidad oral y que aproximadamente está localizado ese punto de abertura a nivel del segundo molar superior. Y ese conducto pasa a través de este músculo que es el músculo buccinador. Entonces tiene una relación muy estrecha, ¿cierto? A veces este conducto se puede obstruir, se inflama la parótida, ¿cierto? Y entonces, como ven ustedes, este conducto parotídeo pueden encontrarlo en algunos textos como el conducto de Stennon, ¿ya? Pero es el conducto parotídeo, asociado entonces a este músculo buccinador. ¿Ya? Aquí ya hay algunos otros músculos del cuello y vamos a ver enseguida. Ven ustedes ahí, para mostrarles nomás el músculo occipitofrontal, ahí está la galea aponeurótica o aponeurosis epicraniana, el fascículo frontal, fascículo occipital, derecho e izquierdo. ¿Ya? Ven ustedes el cuero cabelludo. Profe, ¿el ¿sí? trapecio igual cuenta como la...? No, el trapecio es un músculo del torso. Lo vamos a decir. Ven ustedes el cuero cabelludo que nosotros le decimos en inglés el término es scalp, ¿ya? De ahí el nombre del bisturí que le decían escalpelo, por scalp. Porque con ese es que se hacía la incisión, ¿cierto? Para poder abrir, para entrar, digamos, después a cortar la cabeza para hacer autopsia y todo eso. Y se llama scalp por lo siguiente, porque vean ustedes que la S representa la piel, que es skin, ¿no? Después tenemos un tejido conectivo, por eso conective, ahí, ¿cierto? La C. Después tenemos la aponeurosis, una camada aponeurótica. Después tenemos un tejido laxo y después tenemos el periósteo. Entonces, de ahí entonces el término de scalp, ¿ya? Que sería para nosotros el cuero cabelludo. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5 capas. Esa capa que ustedes ven ahí aponeurótica corresponde a la galea aponeurótica del músculo occipitofrontal. ¿Ya? Muy vascularizado el cuero cabelludo, de tal manera que cuando uno le pega un palo en la cabeza de repente y le parten la cabeza, dice me partió en la cabeza, sangra por todos lados, ¿cierto? Y la gente se asusta porque sale mucha sangre, porque está muy vascularizado. ¿Ya? Entonces aquí se toma un pedacito ahí de esa zona, ¿cierto? Para mostrar entonces las camadas del cuero cabelludo. ¿Ya? Ahí está el hueso, ese es el diploide, la lámina externa, la lámina interna, ¿cierto? El periósteo que sería ese. Y así, tejido laxo, aponeurosis, tejido conectivo y daño. Aquí los músculos masticadores,
El masséter, ven ustedes la posición que tiene, ¿cierto? Se origina generalmente del hueso cigomático, del proceso cigomático del temporal, ¿cierto? Y llega aquí al ángulo de la mandíbula. Entonces cuando este se contrae, eleva la mandíbula y la choca contra la maxila, de manera que produce entonces trituración. ¿Ya? Ahí está cortado, ahí está el tendón cortado, ¿cierto? Para ver ahí nomás la incisura mandibular donde hay una serie de vasos y nervios en ese sector. Ahí está el músculo temporal, que está cubriendo inclusive la parte escamosa del temporal, porque el temporal ya habíamos hablado, ¿cierto? Tiene una parte escamosa, tiene una parte petrosa y tiene una parte timpánica, ¿no? Parte timpánica, y además tiene el proceso mastoides que está colocado en la base del peñasco o la parte petrosa del temporal. Y por encima entonces de esta escama está localizado este músculo que ustedes lo ven, parece un abanico, está en la fosa temporal y se llama el músculo temporal, que si ustedes lo ven originándose todas sus fibras aquí, ¿cierto? En relación con la parte más baja del parietal, con la escama del temporal, y su tendón va a ir a insertarse aquí a nivel del proceso coronoides de la mandíbula. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces también ayuda en esta masticación, por eso también denominado músculo masticador. Vean ustedes que al cortar la mandíbula nosotros podemos, teníamos aquí por encima, ¿cierto?, el músculo massétero, pero al cortarla vemos por dentro un músculo semejante al massétero en la misma disposición oblicua que tienen las fibras, pero originándose a nivel de lo que es el proceso pterigoides y también de la tuberosidad de la maxila. Y también va a llegar aquí al ángulo de la mandíbula y el borde posterior de este hueso. Y se denomina el músculo pterigoideo medial. Pterigoideo medial. Algunos le decían massétero interno, porque tiene la misma forma, la misma disposición, ¿cierto?, del massétero que está localizado externamente. Y ahí una partecita, ¿cierto?, de lo que es el músculo pterigoideo lateral. Como digo, ahí están los 4 músculos masticadores, que son los que van a subir entonces la mandíbula. ¿Cómo baja la mandíbula? La mandíbula baja por gravedad, pero además con ayuda de un músculo que se llama el músculo digástrico. También esa ayuda entonces a bajar la mandíbula. Ahí entonces está el músculo pterigoideo lateral, que para recordarnos nomás, ya vimos que el proceso coronoides del extremo de la rama de la mandíbula está, ahí se fija el temporal, y en el cóndilo, en el cuello del cóndilo se fija el pterigoideo lateral. ¿Se fijan? Ahí está la articulación temporomandibular, tiene un cartílago entre lo que es el temporal y el cóndilo de la mandíbula. Y en el cuello entonces se fijan las porciones del músculo pterigoideo lateral y hace su actuación ahí. El pterigoideo lateral es que nos ayuda a hacer movimientos de diducción, en donde uno desplazamos lateralmente, ¿cierto?, la mandíbula hacia la derecha, hacia la izquierda, y también podemos protruir la mandíbula, ¿ya?, con este músculo pterigoideo lateral. Bueno, en los músculos en el cuello, tenemos aquí algunos músculos que son más superficiales, ¿cierto? Y que son músculos que están en una primera capa. Una primera capa del músculo del cuello, tenemos una primera capa, una segunda capa que corresponde a los músculos dioideos, músculos paravertebrales, y tenemos una capa profunda que son los músculos prevertebrales en el cuello, región anterior del cuello. Ahora, ven ustedes aquí, en este lado, nosotros podemos apreciar aquí un músculo que está localizado por debajo de aquellos músculos cutáneos que yo les decía, subcutáneos. El platisma es un músculo subcutáneo que decíamos que estaba también inervado por el facial y que llegaba aquí a los sectores aledaños a lo que es el labio inferior, ¿ya? Entonces, nosotros retiramos ese músculo, que es un músculo ancho, y vamos a encontrarlo con este que ustedes ven aquí, que tiene 2 porciones de origen, aquí a nivel del esternón, ¿cierto?, del manubrio esternal y de la parte medial de la clavícula, y que se llama el músculo esternocleidomastoideo. Externo porque se origina, ¿cierto?, a nivel del esternón en el manubrio, y cleido por la clavícula, ¿ya? Y va a alcanzar el proceso mastoides en general, porque también tiene fibras que alcanzan a precipitar. Pero su nombre es esternocleidomastoideo, ¿ya? El esternocleidomastoideo es bien importante en el cuello, es un músculo bastante fuerte, que de partida nos ayuda a flexionar
la cabeza, inclina lateralmente la cabeza y lleva la cara mirando hacia el lado opuesto, hacia esto, y el lado derecho y el lado izquierdo. Y es el músculo que tiene a veces contracturas y produce entonces lo que se llama la tortícolis. A uno le duele, ¿cierto?, para girar la cabeza y lógicamente por una afección del músculo esternocleidomastoideo. ¿Ya? Ahora, en relación con los músculos asociados a este hueso que ustedes ven ahí, que es el hueso yoides, existen músculos infrayoideos, o sea, que están por debajo del hueso yoides, y músculos suprayoideos, que están por encima. Les voy a mencionar estos músculos que se originan en la base del cuello, ¿ya? Y alcanzan entonces el hueso yoides. El hueso yoides tiene un cuerpo y tiene dos cuernos. ¿Se fijan ahí que hay dos cuernos? Y ese es el cuerpo. Y por sobre este están los músculos suprayoideos. Ahora, dentro de los infrayoideos hay uno que se origina en la clavícula, o sea, en el esternón primero, por debajo del esternocleidomastoideo, y que se llama el esternoyoideo. ¿Ya? Esternoyoideo, que es ese que está ahí. O sea, se origina en el esternón y llega al hueso yoides. Clásicamente se le llamaba esternocleidoyoideo porque también tiene algunos fascículos que se originan en la clavícula. Ahora, si ustedes se fijan en este otro lado, por debajo del esternoyoideo, está el esternotiroideo, que va desde el esternón al cartílago tiroides, a la línea oblicua del cartílago tiroides. Por sobre ese músculo, por sobre esa inserción que tiene el cartílago tiroides, tenemos ahí el músculo tiroyoideo. O sea, no todos los músculos alcanzan el yoides, fíjate. Solamente externo tiroideo, hasta ahí llega, hasta el cartílago, y de ahí hay una prolongación, ¿cierto?, que es un músculo independiente que se llama el tiroyoideo. Y hay otro, ven ustedes que es un poquito curvo aquí, que es un músculo digástrico porque tiene un tendón intermedio, se origina en el margen superior de la escápula y alcanza el hueso yoides lateralmente, al cuerpo y al asta mayor, y que se llama el músculo homoyoideo, porque la escápula también era denominada de omóplato. ¿Ya? Entonces ahí tiene ese término homoyoideo que no lo han logrado modificar, digamos, durante muchos años se ha discutido sobre eso, pero sigue siendo el homoyoideo. Eso está encima del... Está cubriendo aquí, observa aquí, está cubriendo el tiroyoideo. ¿Sí? Ahora, superiormente, vean ese que está ahí. Ese músculo que está ahí, que llega al yoides, se llama el músculo miloyoideo y corresponde al piso de la boca. O sea, nosotros aquí abajo tenemos cerrada la boca, ¿cierto?, por una parte blanda, por debajo de la lengua, y ahí está el músculo denominado miloyoideo. ¿Por qué? Porque la mandíbula, si ustedes la ven por dentro, tiene una línea que se llama la línea miloyoidea, y ahí se originan las fibras de este músculo, que se van a juntar en la parte central, en un rafe tendinoso, que se llama el rafe miloyoideo, y fibras posteriores entonces llegan entonces a este hueso yoides. Está también este músculo que ustedes ven aquí, que se llama el estiloyoideo. Estiloyoideo porque viene del proceso estiloide temporal que se va a fijar ahí en el yoides. Tiene una pequeña abertura ahí en donde va a pasar el músculo digástrico. El músculo digástrico se origina en el temporal, por detrás del proceso mastoide, en un surco ahí o ranura que se llama la ranura digástrica. Y vean ustedes que pasa a través del tendón aquí del estiloyoideo antes de que este se inserte en el hueso yoides. Y ahí asciende ese fascículo que ustedes ven ahí y llega al margen inferior del mentón, en una fosita que se llama la fosita digástrica. Ahí. Entonces, músculo digástrico, músculo estiloyoideo, músculo miloyoideo. Y por encima del miloyoideo existe un músculo que se llama el genioideo. ¿Ya? Y ese genioideo es un músculo que está originado en la espina de la mandíbula, que está en la parte posterior del cuerpo de la mandíbula. Entonces, un repaso: músculos infrayoideos, esternoyoideo,
Ese es el tiroyoideo. No, pues mire, Externo, se externo, origina. externo. ¿Hasta dónde llega? Hasta el milo. Hasta el cartílago tiroideo, entonces externo tiroideo. ¿Y este otro cómo se llama? Se origina ahí en el tiroides, tiroyoideo. ¿Y este otro? Ese es el homoyoideo. Homoyoideo, ¿cierto? Sí, bien. ¿Cómo se llama ese? Estilo yoideo. Todos terminan en yoideo, ¿no? Excepto el digástrico. O sea, ¿ese cómo se llama? Milo. Miloyoideo. Por encima dijimos que había uno menor que se llama genioideo, ¿cierto? ¿Y este? Digástrico. Más fácil. Para que no se van a pensar en otros yoideos. Ahí uno lo separa en vientre superior y posterior. Claro, lo que pasa es que no le quiero dar tanta explicación porque si no se la puede confundir más. Digástrico nomás tiene dos porciones. Entonces se llama músculo digástrico porque los músculos digástricos son los que tienen dos porciones y un tendón intermedio. Y este tiene un tendón ahí, ¿ven? Entonces por eso que tiene una porción que es anterior y una porción que es posterior. Y este otro tiene una porción inferior y una porción superior. Que también es digástrico pero se llama homoyoideo. Aquí nomás una figura para que ustedes vean que esto no es solo músculos, sino que aquí nosotros tenemos en este lado aquí retirado solo el platisma y la piel, y aquí podemos ver la fascia cervical, ¿cierto? Y aquí podemos ver la vena yugular externa, las venas yugulares anteriores, inervación que procede del plexo cervical, nervio cervical transverso, los nervios supraclaviculares, etc. ¿Ya? Y ahí entonces nosotros retirando esto, retirando las fascias cervicales, vamos a ver el esternocleidomastoideo. ¿Se fijan? Y vamos a poder ver también los músculos infrayoideos. Ahora, ven ustedes que de ambos lados, los músculos estos dejan un espacio central. Y en ese espacio central podemos ver la parte prominente del cartílago tiroides, podemos ver el cuerpo deltoides, la membrana tiroyoidea, ahí podemos ver el cartílago cricoides, parte de la tráquea, y ahí podemos ver el istmo de la glándula tiroides, ¿se fijan? Entonces toda esta parte central ahí está libre, ¿ya? Para poder entonces nosotros podemos palpar perfectamente ahí cierto el cartílago tiroides, el cricoides, en esta zona aquí donde se hacen desesperadamente el rompimiento de esas membranas cuando alguien se atora, por ejemplo. Entonces uno le hace una incisión en esta parte central aquí por debajo del cartílago tiroides, y ahí le mete un lápiz y el tipo sigue respirando mientras le logran sacar ¿cierto? El pedazo de carne que le comen el asado. Así que le pasó por un mal camino. Bueno, aquí vean ustedes, con este esquema, nosotros podemos ver que los músculos suprayoideos elevan el yoides y los músculos infrayoideos bajan el hueso yoides. ¿Ya? Aquí ven ustedes, ¿cierto? El digástrico y ahí el músculo miloyoideo. ¿Ya? Aquí podemos ver el estiloyoideo, que está abierto ahí, ¿cierto? En su tendón, donde viene el vientre posterior del digástrico, pasa ahí el tendón, hay una cincha, una winchita fibrosa, que lo fija, ¿cierto? Y ahí va entonces la porción anterior del músculo digástrico. Esto mirado por dentro, ¿cierto? Mirando de arriba hacia abajo, podemos ver aquí el músculo miloyoideo y ahí podemos ver los músculos genioideos, ambos, derecho e izquierdo. Ven ustedes que como este miloyoideo es el piso de la boca, nosotros tenemos una partecita ahí de la glándula submandibular que está puesta encima, ¿te fijas? Y ahí tenemos en la parte más anterior la glándula sublingual. Hay tres grandes glándulas salivales, la parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. Ahí tenemos la glándula submandibular y ahí la glándula sublingual. Está marcado en la mandíbula ósea las depresiones para esas glándulas. ¿Ya? Ahí de nuevo mostrando los músculos infrayoideos. Aquí otro esquema, ¿cierto? Donde nosotros podemos apreciar aquí la musculatura, ven ustedes es la vena yugular interna, una vena bastante grande, está muy escondida, está cubierta por el esternocleidomastoideo y acompañada también de la arteria carótida común, la arteria grandota, ¿cierto? Que es la que lleva la sangre hacia la parte superior desde el arco aórtico, ¿no?
Entonces ahí tenemos la vena yugular interna, ahí está cortado, ¿cierto? El esternocleidomastoideo, ahí está el homoyoideo, que está por encima de esta vena. Ahí el esternoyoideo, y aquí una partecita del esternotiroideo. Ahí está el istmo de la glándula tiroides, el cartílago cricoides, el cartílago tiroides. Como les decía yo, también aquí hay unos músculos que son denominados paravertebrales, y los más profundos son los prevertebrales. Dentro de los paravertebrales, los más conocidos son los músculos escalenos. Los músculos escalenos que se originan a nivel de los procesos transversos de las vértebras cervicales. ¿Ya? Entonces existe un escaleno anterior, que ustedes lo están viendo aquí. Como es anterior, se va a originar en las partes o en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de las vértebras cervicales. Y va a alcanzar aquí, ven ustedes, una pequeña elevación que tenemos nosotros a nivel de la primera costilla, que se llama el tubérculo del escaleno. Es re importante este músculo porque nos sirve de punto de referencia para ubicar el nervio frénico, por ejemplo, que pasa por encima de su vientre muscular en su descenso hacia el diafragma que está en el tórax. Por otra parte también, entre este músculo y el escaleno medio pasan las raíces nerviosas que forman el plexo braquial, que es el plexo que va a dar origen a los nervios que van a inervar todo el miembro superior. ¿Ya? Ahí va a aparecer el nervio labial, nervio lunar, nervio mediano, nervio musculocutáneo, etc. Y finalmente, más atrás, tenemos el músculo escaleno posterior. ¿Ya? Serían los músculos paravertebrales, además de este músculo, que es el recto lateral de la cabeza. Y aquí tenemos los profundos, los músculos profundos. Recto anterior mayor, ¿cierto?, de la cabeza, recto anterior menor, y el largo del cuello, o longuísimo, ¿ya? Que es un músculo que va originándose, ¿cierto?, a nivel de los cuerpos vertebrales cervicales, también tiene origen a nivel de las primeras vértebras torácicas, y va fijándose, ¿cierto?, a nivel de los procesos transversos también a este nivel más profundo en el cuello. Esos serían los músculos prevertebrales. ¿Ya? Ahora, en la parte posterior del cuello, también nosotros tenemos una musculatura y a esto le llamamos los músculos de la nuca. ¿Ya? Pero por encima de estos, primero hay un gran músculo, que es el músculo trapecio, ¿ya? Que se origina a nivel de la protuberancia occipital externa. Si nosotros nos palpamos la parte posterior de la cabeza, tenemos una protuberancia, ¿cierto? Esa protuberancia es una protuberancia del hueso occipital. Por eso se llama protuberancia occipital externa, porque también existe una en el interior. Y ese músculo, que ustedes están viendo aquí, que origina en ese punto, pero también va a llegar acá a nivel de la espina de la escápula, va a llegar al tercio lateral de la clavícula, en el margen posterior, y viene originándose esto por fibras a nivel de los procesos espinosos de las vértebras cervicales, de las vértebras torácicas hasta la 11 aproximadamente, y de ahí va a llegar a la escápula, como les decía. Entonces tiene acción sobre el hombro. Estas fibras superiores, podrán ver ustedes, lógicamente traccionan hacia arriba, por lo tanto nosotros vamos a subir el hombro. Cuando hacemos así, subimos el hombro con el trapecio. ¿Ya? Es un músculo bastante grande en el dorso. El trapecio cubre a los músculos posteriores del tronco. ¿Ya? Nosotros en el tronco, en relación con los canales vertebrales, a ambos lados de la columna vertebral, y en relación con esta depresión que hacen ahí, ¿cierto?, las partes de la columna, entre lo que es el proceso espinoso, las láminas, ¿cierto?, y los procesos transversos. Entonces, en la parte posterior nosotros tenemos un músculo que se llama transverso espinal. Transverso espinal. Y también tenemos uno más superficial que es el músculo erector de la espina. Y tenemos unos más profundos, que son pequeñitos, que podemos tener ahí entre los procesos transversos, músculos intertransversos, entre los procesos espinales, interespinales.
sobre los procesos espinosos, supraespinosos, pequeños músculos rudimentarios que nosotros tenemos en el dorso. En el dorso en realidad tenemos músculos bastante rudimentarios porque tienen la función solamente de mantener, ¿no es cierto?, en la estación bífida. Son los músculos que mayor tono muscular tienen. El tono muscular es el mínimo de contracción que tiene un músculo en relajación. Pero estos son de alto tono porque siempre a uno lo están manteniendo, ¿cierto?, que no se vaya a ir hacia adelante. Entonces uno se los puede tocar y se da cuenta que son bastante duros, ¿no? Que no es lo mismo, por ejemplo, que yo me puedo tomar el bíceps, claro, el que hace harto ejercicio, tiene los bíceps duros, todo, pero en general la musculatura es bastante blanda. Pero si uno se toca atrás, va a captar que tiene siempre como rígido, duro, absolutamente firme. Ya por ahí es porque tienen mayor tono muscular. Entonces, esos músculos del tronco, cubiertos por el trapecio, que le decía yo, y por el gran dorsal en la parte más inferior, que sería otro de los músculos anchos de la parte más baja, están cubriendo entonces estos dos, que es el rígido trapecio y el gran dorsal, a estos músculos de los canales vertebrales que son el erector de la espina, el transverso espinal, ¿cierto?, y los músculos rotatorios del dorso, que son los más profundos. ¿Ya? Ahí tenemos una visión posterior, ¿cierto?, ven ustedes el trapecio, a ambos lados, y el músculo gran dorsal, que es bastante grande, ¿cierto?,